Sabéis que vivéis en un lugar que es muy importante para el planeta en estos tiempos. Nuestro planeta Tierra siempre está sostenido por vibraciones. Y la vibración que está sosteniendo este planeta está sostenido por una fuerza. Y esta fuerza que está detrás de todo, o detrás de nuestro planeta y de otros planetas, es la que hace que nosotros estemos acá. Para poder ser expresado en un plano o en un planeta físico, necesita coger una forma. Y la primera forma que se coge es luz. Y esta luz se expresa en unas dimensiones o en unos estados o en unos estados de conciencia, lo puedes decir así. Y para poder ser percibido físicamente necesita un cuerpo físico. Por eso tenemos este vehículo. Y este vehículo es una solamente expresión de muchas cosas en un conjunto. Y en otros planos también percibimos, tal como nuestra mente. Cuando estamos en la mente, pues pensamos. Nos llega pensamientos y van, llega pensamientos y van. Y reaccionamos sobre ello. Y estos pensamientos no son pensamientos que creamos, no. Solamente reaccionamos sobre estos pensamientos que están en el ambiente. Es una vibración nada más. Tal como físicamente, vibracionalmente reaccionamos sobre lo físico que hay. Y lo percibimos con las antenas que tenemos, que son los sentidos. Y a nivel emocional, que es un cuerpo que usamos también, que está después del cuerpo físico, también percibimos cosas. Es como un reflejo más del trabajo físico y el trabajo mental. Entonces, estos tres cuerpos o tres planos donde nos expresamos aquí en la Tierra, tiene vibración. Y cada vibración se percibe cuando estamos en este estado. Pero si te das cuenta, la forma que percibimos las cosas nunca es permanente. Siempre es intermitente. Percibimos sensaciones en el cuerpo. Cada momento una sensación diferente. Es nuestra forma de comunicarnos con el mundo físico a través de sentidos, a través de sensaciones. Pero estas sensaciones nunca son permanentes, va y viene. Y nosotros reaccionamos hacia ellos. Y según el ambiente en donde elegimos estar, percibimos diferentes sensaciones. Cuando vienes aquí a hacer yoga, percibes vibraciones diferentes. Cuando vas en la calle, percibes vibraciones diferentes. Cuando estás en una iglesia, percibes vibraciones diferentes. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención desde yo que tuve uso de razón. Yo quería entender todo esto, por qué sucede, por qué sucede y de dónde viene. Entonces ahí es donde me doy cuenta, en estos momentos, cuando miro atrás, desde mi juventud, yo cuestionaba todo. Quería saber por qué. No existe nadie que no hizo esta pregunta. Pero yo no dejé de hacerlo nunca. Aunque me callaban, seguía, ¿por qué me callas?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿puedo saber quién es? Pero voy más allá, me doy cuenta que tengo una casa, tengo una ciudad, tengo un pueblo, tengo un país, tengo un continente, hasta tengo un mundo. Entonces yo digo, wow, ¿quién es la que tiene tanta cosa? Hasta tiene un mundo. Hasta llega un punto que a veces llegué a sentir que hasta tenía un universo. Pero fue interesante de darme cuenta que este vehículo es tan importante porque gracias a él puedo darme cuenta de todas estas cosas. Hasta un momento cuando salí del cuerpo, sabía que había salido del cuerpo, pero seguía estando en el cuerpo. Pero era consciente y lo veía ahí, sé que es mi cuerpo, pero yo no estoy en ello, pero sigue estar conectado con ello. Y puedo volver a ello. Allá me quedé impresionado. Digo, ¿quién soy que puedo hasta salir de un cuerpo y sigo consciente que es mi cuerpo? Y sigo consciente que puedo volver a ello y a veces una vez solo me costó un poco volver, pero sabía que tengo que volver a ello. Luego volví y estaba ahí y me di cuenta de todo lo que había sucedido. Entonces eso me llevó a darme cuenta que todavía hay algo más. Y fui buscando hasta que me llegó la meditación. Cuando me llegó la meditación empezó a trabajar con la respiración. Con la respiración lo que me daba cuenta que mi cuerpo estaba más quieto y mi mente también estaba más quieto y mis emociones también estaban mucho más quieto hasta un punto que yo podía manejarlo. Entonces es cuando me di cuenta que sigo viviendo en un mundo de la dualidad, pero siento una conexión con algo. Y ahí es cuando, después de 6 meses trabajando con la respiración todos los días, me enseñaron, eso todo en África, en Tanzania, me enseñaron a usar mantras. Cuando empezó a usar mantras, me daba cuenta que la sensación se expandía. Aquella sensación que yo sentía en mi cuerpo se expandía hasta llegar a sentir un cuerpo tan gigante como un edificio. O sentir un cuerpo tan pequeñito. Entonces digo, wow, qué cuerpo tan grande. ¿Has meditado alguna vez? Tienes una mano así gigantesco y casi no lo puedes ni levantar, o sentir un cuerpo tan pesado que no lo puedes mover. Luego cuando te vas moviendo poco a poco se va volviendo a su normalidad. Entonces con esto empezó a sentir que hay algo más mágico si yo quería conocer. Y ahí llegó un momento donde en las meditaciones veía colores que se hacía a veces más claro, a veces más fuerte. Entonces eso me condució hasta que conocí la meditación de luz y sonido. Cuando empezó a meditar en esta meditación de luz y sonido, entonces aquellas sensaciones que yo tenía antes seguía estando ahí, pero era más fino, era más sutil, era más profundo, donde de repente, ¡pum!, apareció una explosión de luz. Y me di cuenta que esta luz a principio iba y venía, aparecía y desaparecía. Pero cuando más se lo observaba y dejaba que esté ahí, y veía su juego que iba y venía, también observaba todas las sensaciones que iba y venía. Entonces me di cuenta que algo estaba sucediendo. Es cuando llegó un momento donde esta luz es la única que no era como las sensaciones físicas. Esta luz
podía permanecer. Y cada vez se iba expandiendo hasta que me envolvía. Y me envolvía totalmente mi cuerpo físico, me envolvía mi cuerpo mental, me envolvía mi cuerpo emocional. Y luego desde ahí ya sabía que yo tengo cuerpo, pero ya no estaba en el cuerpo ni lo sentía como si fuera estoy en un cuerpo. Solamente sentía que yo era luz, ya no era cuerpo. Entonces me di cuenta que hay otros cuerpos. Y me di cuenta que son cuerpos de luz. Que es la que coge un cuerpo físico para expresarse. Por eso podía sentir cosas a nivel físico, mental, emocional. Entonces esta luz se me empezó a llevar en otras dimensiones más profundo. Era como un viaje que no tenía fin, pero un viaje muy rápido. Entonces me daba cuenta, este cuerpo es mucho más rápido. Entonces me di cuenta que la luz es un cuerpo donde yo me expreso. Pero es más duradera, pero tampoco es permanente. Y me daba cuenta que tiene tiempo y espacio. Pero el tiempo que tiene no es tiempo físico, es tiempo luz, pero sí viaja. Entonces me doy cuenta que sigo en un mundo dual, pero mucho más sutil, pero más conectado con lo que yo soy realmente, pero no sé quién soy. ¿Ok? Y ahí es cuando sigo meditando en luz, hasta que la luz me mostró que el cuerpo se puede separar de mí y yo sigo estando y siendo. Ahí comprendí la muerte. Ahí comprendí lo que me atormentaba, ¿se dice así? Entonces yo tenía miedo a la muerte, digo, pues yo no muero. ¿Por qué tenía miedo a la muerte? Si solamente es un cuerpo que se queda ahí y se desintegra cuando quiere, pero yo sigo estando en mis cuerpos de luz. Y luego veo otro cuerpo que se muere también, ¡pum!, se desintegra y yo sigo estando en mis cuerpos de luz. Y otro cuerpo que se muere también, pero yo sigo estando. Hasta llegar a un punto donde me doy cuenta, hay un cuerpo que no se muere. Solo tiene registro de todo lo que yo he vivido aquí. Y todo lo que yo no integré se queda ahí. Lo que yo integré ya está integrado ahí. Pero lo que ya no pude integrar, no comprendí, no me fusioné, no me fundé en ello, sigue ahí conmigo. Y veo cómo maneja mi huerta. Y veo cómo las veces que me ha manejado mi huerta, cada vez ha avanzado. Entonces ahí cuando me doy cuenta que soy milagroso, pero no sé quién soy. Que soy un milagro, porque para poder eso suceder no es algo que mi mente no entiende. Me doy cuenta que yo me conozco, pero no era consciente. Y caigo en cuenta que yo siempre fui eso. Nunca dejé de ser y nunca dejaré de ser. Pero me doy cuenta que lo que yo soy está en todos los sitios a la vez. No va, no viene, solamente está y es presente siempre. Y ahí es cuando empecé a preguntar a mí mismo todo lo que antes tenía como un velo y no lo podía ver. Pero fue todo diferente porque al principio yo preguntaba y no sabía la respuesta. Y a veces, ¡pum!, viene, esa es la pregunta que me hizo. No, pero desde este momento, todas mis preguntas eran la respuesta. Entonces era como ya no hay preguntas y no hay respuestas, solo estoy yo. Ahí entendí lo que durante mucho tiempo yo llamaba Dios. Entonces digo, yo tengo que llegar a mí mismo de alguna manera para que nos demos cuenta todos que somos todos una cosa. Digo, ¿cómo puede ser que solo sé yo
Y el otro que sé que soy yo, no sabe que soy yo. Entonces digo, así yo estaba, dormido totalmente y no me daba cuenta. Entonces ahí es cuando yo tomé decisión de empezar a viajar en el mundo, a compartir lo que yo me había dado cuenta. Lo más interesante de todo, no solamente es una cosa que se comparte hablando, también se comparte siendo. Y luego pedí para que me muestren cómo puedo hacer que los demás se den cuenta también. Entonces ahí es donde veo claramente cómo es. Y ahí es cuando empecé las iniciaciones de esta meditación. Que esto ha existido siempre mientras nosotros estamos aquí. Pero el ser humano nunca quiso compartirlo tal como es. Lo que hizo es manipularlo. Entonces, eso hizo que se estanque. Y dos, lo empezó a manipular de una manera mundana, donde se convirtió un negocio. Eso se estancó. Entonces hay cosas que no se puede negociar, no se puede reducir porque no es reducible. ¿Ok? Solamente es. Ya. Y eso es lo que somos. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que la espiritualidad es algo puro. Y solamente la única forma de llevarlo es puro. Y luego otras cosas en el nivel espiritual que nos ayuda para poder estar en este estado más fácil, pues son herramientas, son herramientas y son formas de poder alinear nuestro cuerpo para que vibre más alto, como la alimentación, como los ejercicios. Tú mismo puedes llegar a conocer lo que yo me di cuenta, porque me di cuenta que yo no era nada especial, solamente todos podemos. Y ahí es cuando yo empecé las iniciaciones de meditación de luz y sonido, hace 2 años. Pero toda la preparación que me llevó a esto fue casi 30 años. ¿Okay? Y más la preparación más fuerte e interesante fue la integración de este estado puro en la vida, aquí. ¿Y por qué el efecto de este trabajo no es visible, no es tangible? ¿Y por qué el ser humano sigue atascado? ¿Por qué el ser humano sigue dormido? ¿Por qué esta sabiduría está ahí, esta información está ahí, pero no está integrada en nadie? Porque solamente está integrada en algunos pocos, pero pocos que se puede contar con los dedos. Entonces ahí cuando me doy cuenta que es porque fue manipulado. Cuando lo puro se manipula, se estanca. Yo lo voy a llevar de una manera un poco cerca de lo puro. Okay. Un poco cerca de lo puro. Hasta que nos puede crear, hasta que se puede ver en la evolución una manera de viajar sin tiempo, espacio. Entonces, y ahí eso va a ser buenísimo, pero llegaremos cuando ya evolucionamos un poco más. Y ahí es cuando veo todo el mundo en que vivimos está en un momento de esto, de evolución, de romper lo denso, de quemar la densidad. Y eso creo que lo estamos viendo todos. Donde todo lo que existía durante miles de años no se veía, estaba oculto, estaba escondida, nunca se hizo público. ¿Por qué? Porque es lo que se estaba preparándose. Y cuando ya la luz se hizo ver, entonces ya lo vemos todo.
es donde ya ahora estamos viendo todo lo que no se veía antes. Todo se ha venido a la luz. Ahora podemos ver la oscuridad que hemos creado, el adormecido que hemos estado mucho tiempo. Y hasta incluso cuando llegué aquí encontré algo que no encontré la última vez. Encontré que ahora estáis en una guerra. Estáis en una guerra, algo que no se esperaba en Costa Rica, ¿verdad? Pensabais que teníais un sistema político muy estable, ¿no? En el sueño se ve así, pero cuando se despierta, la luz se hace ver, te das cuenta que hay trabajo que hacer. Entonces, la meditación de luz y sonido es una herramienta que te ayuda bastante a atravesar estas formas y atravesar a la dualidad y llegar a un estado de conciencia de neutralidad, de permanencia, donde realmente nos volvemos a la unidad, al amor, a lo puro, a lo sencillo, a lo simple.